La comunidad colombo-hebrea Netzarita presenta su espacio Divrei Torah, presentado por Yisahar Levi Lambraño Guardo. Bienvenidos. Shalom para todos mis queridos oyentes. Hoy quiero tratar algo de la parashá que tenemos para este Shabbat. Es la parashá número 36, la parashá Behaloteja, cuando enciendas. Nos dice el Midrash, refiriéndose a este texto, que Aarón deseó hacer los mismos donativos que las demás tribus, pero ya era demasiado tarde porque las 12 tribus ya lo habían hecho. Que cuando vio que Hashem había aprobado estas donaciones, se sintió avergonzado porque comprobaría que Hashem no le hubiese perdonado el pecado del Haegel, o sea, el pecado del becerro de oro. Y también el resto de la tribu de Leví, que es un así, o sea, líder o representante, no hubiera ofrecido su parte de los sacrificios de dedicación sobre el Mizbeach. Entonces, de esto hay varios comentarios, ¿no?, al respecto. Y pues entonces vamos a referirnos aquí a estos comentarios que hay. Dice Tifertzion, dice así: él se abstuvo de ofrecer carretas porque sabía, según Moshe, que estos medios de transporte eran superfluos. Moshe creía que el Mishkan sería transportado de una manera sobrenatural. No obstante, Hashem aceptó los animales y carretas de los Nesiim y los Korbanot que ellos portaban. Cuando Aarón quiso hacerlo, fue suplantado por la tribu de Efraín. Según también Joseph y Stiftei Cohen, Aarón estaba apenado por causa de su pecado y no había recibido inspiración del cielo para participar, porque le había sido quitada la Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, en esta materia. No obstante, Hashem tenía la intención de que Aarón realizara una mizvah que sobrepasaría el traer sacrificios, a saber, ¿y qué era? Pues era erigir la menorá. Similarmente, Hashem no aceptó las donaciones de Aarón porque un honor mayor tenía reservado para él, la misma de preparar la menorá. Y toda la tribu de Leví tendría la distinción que serían santificados como sirvientes de Hashem. Sería una mizvah que duraría para siempre. Nos sigue diciendo el Midrash de la siguiente manera, que Hashem empleó un término inusual por encender la menorá, diciendo Behaloteja, entre otras implicancias. Este término denota: vos ganaréis elevación. Cumpliendo la mizvah, los judíos se tornan espiritualmente elevados. También Behaloteja, este término significa lo siguiente: la menorá debe ser colocada en una plataforma con escalones conduciendo a ella. El Cohen es mandado a ascender la plataforma para el encendido. Behaloteja así implica cuando vos ascendéis. Entonces se ganará elevación, ¿verdad?, cuando se ascienda a encender la menorá. Ahora, la misma es cumplida encendiendo cada llama hasta que ella se eleva por sí misma. Está todas las 7 lamparillas prendidas, ¿no? Behaloteja así entonces significa cuando vos causéis a ascender. Sí, entonces hay aquí algunos juegos de palabras, ¿no? Ganaréis elevación cuando vos ascendáis y cuando causéis a ascender, ¿no?, la menorá. Hashem por consiguiente dijo a Moshe: Behaloteja, seréis espiritualmente elevados encendiendo la menorá. Este es el por qué yo os he dado la mizvah. Y esto fue algo reservado para Aarón y para todos los Leví. Entonces, partiendo de esta última parte, es una realidad la forma como nosotros podemos también adquirir elevación espiritual. Así como el Cohen debía ascender una plataforma para su encendido, nuestro crecimiento debe ser escalón por escalón, como dice allí una de las cartas de los emisarios de nuestro justo Mesías, ¿sí? La carta de Kefas
segunda de Kefas o segunda de Pedro 1, del 4 al 8. Ahí se habla de ciertos escalones para uno ir alcanzando esa madurez espiritual, ese crecimiento y esa elevación espiritual. Entonces vamos a estar citando aquí esos contenidos. Entonces dice el verso 4: por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, una vez que nos acercamos al Dios de Israel en Teshuvá y nos apartamos de la concupiscencia del mundo, eso quiere decir los apetitos por los placeres terrenos, ¿sí? Nos apartamos de ellos. O sea, no quiere decir que no podamos disfrutar legítimamente de las cosas de este mundo, ¿sí? Dentro del marco de la verdad y dentro del marco del equilibrio, ¿sí? Una vez salidos nosotros de esa concupiscencia desmedida que hay cuando la persona anda en la oscuridad, por decirlo así, en el desconocimiento de la verdad. Una vez salido, entonces, allí el verso segunda de Kefas 1:5 dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra emuná. O sea, ya hemos tenido esa emuná obediente en el Dios de Israel, ¿verdad? En su misbot, en su Torah, ¿verdad? Y también esa emuná obediente que nos ha enseñado nuestro justo Mesías. Entonces, una vez que tengamos esa emuná obediente, hay que añadirle a esa emuná obediente virtud. Sí, virtud son las midot, ¿verdad? El tratar de mejorar en nuestro carácter, de perfeccionar nuestro carácter, ¿sí? Entonces, a esa emuná que tenemos, entonces trabajemos en nuestro carácter, nuestra forma de ser, ¿sí? Ustedes saben que debemos mostrar es el carácter de quién, el carácter del Eterno, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Entonces, a esa emuná virtud, y a la virtud conocimiento. Entonces debemos estudiar. Para el judío el estudio no es una opción, el estudio es una misbah, ¿sí? Es una misbah, o sea que esto tenemos que cumplirlo, tenemos que conocer al Eterno. Sí, hay una parte que dice: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme. Entonces es importante conocer al Eterno, saber entender al Eterno, ¿sí? Lo que Él pide, lo que Él exige, ¿no? Entonces, a la emuná, virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio, dominarse a hacer la voluntad de Hashem, dominarse a hacer los misbot, dominarse a hacer lo bueno, ¿sí? Entonces, dominio propio significa eso, ¿sí? Dominarnos a hacer siempre lo bueno, a acabar totalmente con el Yaser Hará, sí, eso lo podemos nosotros a través de los méritos de Yeshua que nos imparte Ruach HaKodesh, vencer totalmente. Entonces, dominio propio, dominarnos a hacer la voluntad de quién, de Hashem. Al dominio propio, perseverancia. Entonces, en eso hay que ser constantes, ¿sí? Constantes en buenas obras, constantes en hacer el bien, constantes en hacer obras de justicia, de rectitud. Hay que perseverar en ello, ¿sí? A la perseverancia, piedad. Entonces, esto de piedad me habla acerca de ejercicio espiritual. O sea, tenemos que tener ejercicio espiritual diario, una vida de tefilat, ¿sí? De plegarias, de oración, ¿sí? Tenemos que tener una vida de estudio, de tanit, de ayuno, ¿no? Todo esto son ejercicios espirituales, ¿no? Con acción, ¿sí? Con acción. Dice ahí, segunda de Kefas 1:7, y a la piedad, fraternidad, ¿sí? O amor fraternal. Entonces, saber que tenemos una gran familia, es el pueblo, ¿verdad?, de Israel, nuestros hermanos judíos y todos aquellos justos de entre las naciones que se han acercado, ¿verdad?, al Dios de Israel. Entonces, tener fraternidad con ellos, amistad con ellos, ¿sí? Hermandad con ellos, ¿no? Y dice aquí que a la fraternidad, amor. Entonces allí nosotros debemos procurar, ¿verdad?, las buenas obras, ¿sí? Amor es no hacerle daño al prójimo, amor es procurar su bien. Entonces ese sería el último ingrediente allí. Dice el verso 8, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles. En otra versión dice, ni sin fruto, ¿verdad?, en el verdadero conocimiento de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces,
esto es importante ser constantes, o sea, uno tiene que ser constantes en estos escalones, así tal como los muestra allí Kefas, ¿verdad? Ser constante para poder uno alcanzar madurez espiritual, crecimiento espiritual, ¿sí? Y elevación, que es lo más importante, elevación espiritual. Pero surge una pregunta: ¿cuándo se logra la mayor elevación espiritual? ¿Sí? ¿Cuándo se logrará, verdad, esa mayor elevación espiritual? Bueno, podemos decir, bueno, cuando venga nuestro justo Mesías, ¿verdad? Y todo cambie, sea perfecto. Bueno, sí, pero aquí nosotros podemos alcanzar esa elevación espiritual, ¿sí? Cuando la llama se eleva por sí sola, ¿sí? En otras palabras, cuando logramos que otros ardan por sí solos con el conocimiento de Hashem y su Torah, ¿verdad? Por sí mismos. Entonces, cuando nosotros somos o servimos de plataforma para que otros crezcan, cuando nosotros somos el medio para bendecir a otros y que otros puedan salir adelante, cuando nosotros somos ese canal de bendición para que otros puedan conocer y aprender, y ellos por sí mismos ya están aprendiendo, se están elevando, ellos por sí mismos están caminando solitos, ¿verdad? Es como cuando uno tiene un bebito, que uno lo alimenta, que uno lo cuida, ellos van creciendo hasta que ya llegan a una edad donde pueden ya andar solitos, caminar solitos. Aquí hay una carta que escribe el rabino Shaul a los de Filipos, en Filipenses 2, 12 al 16, dice de la siguiente manera. Él escribiéndole a ellos dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Vea esa parte allí: siempre habéis obedecido. Dice: no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea que aquí es como que los está elogiando, ¿no? En mi presencia o en mi ausencia, ustedes siempre obedecen, ¿sí? Entonces, qué bueno, ¿verdad? Poder alcanzar, ¿verdad?, esa elevación de los demás. Estando uno presente o no, que ellos se eleven, sientan esa responsabilidad con Hashem, con su Torah, ¿verdad? Con nuestro pueblo, de ser luz, de ser sal en esta tierra. Dice el verso 13: porque Elohim es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito o por su buena voluntad. También cita otra versión allí, ¿no? Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces ese es el propósito: resplandecer, ¿verdad?, como luminares en el mundo. Cuando tú sales, ¿verdad?, en una noche estrellada y ves esas estrellas allí brillando, de eso se trata. El mundo, dice allí una parte en Isaías, creo que es Isaías 60, que aquí oscuridad cubrirá las naciones, pero sobre ti será vista su gloria. Pues sobre ti amanecerá, ¿verdad?, Hashem, y sobre ti será vista su gloria, ¿sí? Y las naciones andarán a la luz de tu nacimiento. Entonces uno debe resplandecer así como estas estrellas resplandecen en el firmamento en la noche, ¿sí? En medio de este mundo que está en caos, que está en pecado, en maldad, que está en ignorancia, ¿sí?, que está cegado, ¿verdad?, que está llevado por muchos intereses que no son buenos. Nosotros debemos resplandecer con la luz de la verdad, con las buenas obras, con las buenas acciones, con obras de justicia, ¿sí? Esa es la forma como nosotros podemos resplandecer, viviendo Torah, cumpliendo misbot y siendo como nuestro justo Mesías, ¿verdad?, recibiendo su ejemplo, emulando, ¿verdad?, lo que él hizo. De esa manera nosotros podemos ser luz y sal aquí en la tierra. Versículo 16 del capítulo 2 de Filipenses dice: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Mashiach, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Entonces, todo lo que nosotros hagamos por los demás no es en vano, sea poco, sea mucho, no es en vano. Vale la pena, ¿sí? Y sabemos que lo que nosotros damos, impartimos, ¿verdad?, esa palabra que enseñamos, llegará y hará lo que el fruto, o sea, producirá el fruto para lo cual fue enviada, ¿sí? Se sembrará en los corazones y tarde o temprano esa palabra que hemos impartido dará fruto abundante. Ahora, cuando hacemos que otros por sí mismos busquen elevarse, nosotros somos elevados, ¿sí? Nosotros somos elevados. Muy bien, quiero hacer mención aquí algo que hacemos en nuestros rezos, ¿verdad? Sobre todo el rezo de Shaharit. Ahí se habla acerca de las labores que se hacían en el templo, y entre esos la remoción de las cenizas de la menorá.
Eso lo encontramos nosotros allí, sobre todo en el Shidur de Birkat Shlomo. Entonces, quiero hacer mención a esa parte. Dice, la remoción de las cenizas de la menorá se hacía primero con 5, ¿verdad? Lamparillas, y luego con las 2 faltantes. O sea, primero se removían las 5, se limpiaban 5, se preparaban 5, se dejaba allí, se hacía otra labor, que era por allá, creo que unos salpicados de sangre y esto y lo otro, y después venía y se limpiaba las otras 2 faltantes, ¿sí? Acuérdense que la menorá tiene 7 lamparillas. Entonces, las 5 que se limpiaban primero, las 5 candelas, ¿verdad? Eso representa la Torah, los 5 libros de la Torah, ¿no? Entonces, deben ser libres de interpretaciones ajenas, ¿no? Eso cuando decimos allí que se quitaba la ceniza, obviamente la ceniza es algo inservible, que no puede estar allí, algo que puede impedir que la luz brille. Entonces, es darle una interpretación a la Torah, ¿verdad? Dentro del contexto hebreo, ¿no? Dentro de nuestro contexto hebreo, ¿no? Esto no es de interpretación privada ni nada de estas cosas, ¿sí? O ajenas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y como estas 2 candelas restantes también algo representan. ¿Qué representan? Al Ish y a la Isha. Al hombre y a la mujer, ¿sí? Entonces, son los únicos que pueden elevarse con la luz de la Torah, ¿sí? Y con la luz, obviamente, del Mashiach. Entonces, esas 5 primeras candelas representan la Torah. Cuando se enseña adecuadamente dentro del contexto hebreo, ¿sí? Teniendo en cuenta allí las interpretaciones teológicas, pero dentro del contexto hebreo, entonces van a surtir el efecto que se necesita en las personas, tanto hombre como mujer. El hombre y mujer se pueden elevar, ¿verdad? Con luz propia, ¿no? Y cuando nosotros también tenemos la luz de el Mashiach. Dice allí Yeshua HaMashiach en Yohanan 8:12 o Juan 8:12. Yo soy la luz de esta edad presente. El que me sigue nunca más andará en tinieblas, sino que tendrá Or Ahayim, la luz de la vida. Que Él sea nuestro ejemplo a emular, que podamos seguirlo, que podamos nosotros movernos en esta tierra como Él se movía. Mire que cuando Él se movía no había falta de nada. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados, los hambrientos eran saciados, ¿verdad? Los muertos eran resucitados. Era un ambiente, ¿verdad?, mesiánico tremendo. O sea, era como adelantarnos, verlo ahí, ¿verdad?, en los Besoró o en los evangelios, es adelantarnos nosotros a esa era mesiánica, lo que Él va a hacer aquí. Allí era un microclima mesiánico cuando Él se movía a diferentes partes y hacía toda esta obra. Entonces, que así también nosotros seamos como Él, ¿verdad? Donde quiera que estemos, ¿verdad? Suplamos las necesidades, seamos la solución, seamos la bendición, ¿sí? Jamás el problema, jamás la carga, seamos la bendición para todos. Que el Eterno nos regale un buen Shabbat y a todos les deseo Shabbat Shalom, Umebor.